Estimados, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con las capacitaciones mensuales, el día de hoy, 12 de mayo, toca la capacitación Enfermedades respiratorias comunes y las medidas preventivas de control. Primero, es importante conocer qué son las enfermedades respiratorias, ¿no? Para nosotros poder decir si es que en algún momento padecemos de alguna de estas. Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en todo el mundo. Unas afectan a las vías respiratorias altas, que quiere decir que afectan a la garganta, nariz, bronquios y parte de la tráquea. También pueden existir o pueden afectar al sistema respiratorio bajo. Dentro de ellos están los pulmones. Unas son virales, otras pueden ser también bacterianas. Dentro de estas enfermedades respiratorias tenemos el EPOC, más conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos el asma, la neumonía, que dentro de este grupo se dice que son las más peligrosas, ya que llevan hasta la muerte. Las otras, que vienen a ser de las vías respiratorias altas, son de menos gravedad, pero son también una de las más frecuentes. A continuación empezaremos a mostrar las enfermedades respiratorias. Dentro de una de ellas tenemos el resfriado común. ¿Qué es el resfriado común? Se trata de una infección viral que afecta a la nariz y a la garganta. Casi todas las personas sufrimos principalmente, como ustedes saben, en los tiempos de invierno, en estas temporadas, o también dentro de lo que son las épocas de lluvia. ¿Ya cuáles son los síntomas? Estornudos, mucosidad o chorrera, tos, congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Hasta a veces un resfriado común puede provocarle una fiebre. Como ustedes están pudiendo observar en la imagen, la señorita está con un resfriado común que ahorita presenta una congestión nasal y estornudos de manera frecuente. ¿Qué hace? Se cubre al momento de toser o estornudar. ¿Para qué? Para evitar propagar los gérmenes, para evitar contagiar al resto de personas que pueden estar a su alrededor o en su entorno. Otra enfermedad respiratoria tenemos la faringitis. La faringitis aguda se conoce más comúnmente como dolor de garganta. Es una infección a corto plazo de la faringe, que nosotros lo conocemos como garganta, causada por diversos virus o bacterias. Se contagia por medio de las gotitas que liberan, ya sea al estornudar o al tosear. Por eso es que les decimos, ¿no? Si vas a estornudar o tosear, por favor no te bajes la mascarilla. Tosea, tosea ahí como estás con la mascarilla o coge un papel toalla descartable, ¿no? Para poder cubrirte, o si no, con el codo cubrirnos. Ustedes están pudiendo verificar esta imagen donde encontramos donde observamos que la faringe está bastante inflamada, ¿no? Tiene ahí sus puntos rojos, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente el principal, dolor de garganta, dolor de cabeza, existe fiebre, los ganglios linfáticos del cuello podrían sentirse hasta inflamados y a su vez también dolorosos. Eh, Alguno de nosotros en algún momento hemos pasado por esto, ¿no? Me arde la garganta o me duele la garganta. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una enfermedad respiratoria que se llama faringitis aguda. Esta faringitis, como bien dice, puede pasar, tiene su periodo que va a pasar, ¿no? A veces sin medicamentos, pero a veces también requiere de medicamentos. Otra enfermedad respiratoria tenemos la bronquitis. En este caso hablamos de una enfermedad de las vías respiratorias que puede llegar a ser contagiosa, por lo que hay que extremar las precauciones o las medidas de prevención para no contagiar, ¿no? Ahora, ustedes están pudiendo observar cómo son los pulmones limpios o los bronquiolos se encuentran limpios. En cambio, si observamos la otra imagen, los bronquiolos están un poco inflamados, ¿no? Están llenos de mucosidad, entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos que no para, es una tos incesante. Algunas personas también les puede dar fiebre, sí, les puede dar fiebre.
¿Por qué? Porque está pues bien congestionado, ¿no? Los bronquios. Entonces, a tomar en consideración, por favor. Dentro de las enfermedades respiratorias también tenemos el asma. Hablamos ahora de una enfermedad crónica causada por la inflamación de los bronquios, ¿no? Es una subsecuente, podríamos decir, de una enfermedad de la bronquitis. Entonces, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la sufren 334 millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad afecta al 10% de los niños de los países industrializados. Las personas asmáticas no solo tienen o no solo van a tener dificultad para respirar, sino que también sufren muchas veces de fatiga, de cansancio. ¿Por qué? Porque al momento de ellos de tener una dificultad para respirar, obviamente el cuerpo se empieza a cansar. Entonces, ¿cómo se va a sentir la persona? Fatigada, ¿no? En las noches igual no va a poder dormir. ¿Por qué? Por este problema del asma. Entonces va a sufrir de insomnio. Silbidos en el pecho, como si hubiera, no, así es como va a sonar. Entonces, y en ocasiones la imposibilidad de realizar las tareas del día a día. ¿Por qué? Porque estas personas son dependientes del medicamento, como se está pudiendo observar, ¿no? Al chico está utilizando un inhalador. ¿Para qué? Para prevenir esas crisis asmáticas que le puede dar en algún momento. ¿Cuáles son los principales síntomas del asma? Uno, la insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Qué más? Dificultad respiratoria. Tos seca. Muchas veces la tos de estas personas son secas. Ya hasta por eso les arde, les duele el pecho. ¿Qué va a ser? La tos se va a presentar más que todo en las noches, por eso es tos nocturna. Respiración sibilante, como les decía, al momento de respirar van a escuchar como si estuviera silbando algo dentro de lo que son el pecho, dentro de los pulmones, ¿no? Y se siente. ¿Qué más? Presión en el pecho, ¿ya? Otra enfermedad respiratoria tenemos la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es una enfermedad respiratoria caracterizada por una inflamación de los sacos aéreos de los pulmones. ¿A causa de qué? De una infección bacteriana, llenándose de pus lo que son los pulmones. La gravedad depende del paciente. ¿De qué depende? De que sea varón o mujer, depende de la edad, depende del físico también de la persona, pudiendo ser mortal en ancianos o en personas inmunodeprimidas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, dolor en el pecho al respirar o toser, tos con mucosidad, ¿ya? Fatiga, la fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dificultad para respirar y en ocasiones hasta debilidad. También dentro de esta enfermedad respiratoria que es la neumonía existen unas complicaciones. Las complicaciones es que la neumonía debe ser tratada rápidamente y es posible que incluso sea necesaria la hospitalización del paciente para controlar el desarrollo de la enfermedad. Los tratamientos dependen del tipo de neumonía o cuál sea el agente causal. Puede ser puede ser una neumonía viral o puede ser una neumonía bacteriana. Ya, entonces, de acuerdo a ello, ya haciendo sus exámenes de laboratorio, exámenes de esputo, el médico va a decidir si esta persona se hospitaliza o continúa el tratamiento en casa. Pero como les digo, ¿no? La mayoría de veces este tipo de pacientes necesitan o requieren hospitalizarse. ¿Para qué? Para ser tratados dentro de un hospital. Dentro de las enfermedades respiratorias también tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. El EPOC provoca la inflamación del pulmón y la destrucción de los alveolos pulmonares. Unos 65 millones de personas en todo el mundo sufren de EPOC y 3 millones mueren cada año por culpa de esta enfermedad. Esto es según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto la sitúa en la tercera posición de las principales causas de mortalidad a nivel global. Sí, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como ustedes están pudiendo observar esta imagen, los pulmones que están medio rojitos, rosaditos, ese es un pulmón sano, ¿ya?
pero el que está de al lado es un pulmón enfermo, es un pulmón que está dañado. ¿Por qué? ¿Cuál es el agente principal? El tabaquismo. Para aquellos que fuman hay que tener bastante cuidado, ¿no? Puede ser que sus pulmones ya estén así. En caso, este fumador, pues, ¿no? Sea un fumador continuo. Pero en los fumadores pasivos no va a suceder esto. Entonces, ¿qué otra causa también es que nos puede dar esta enfermedad? Es el que cocinemos en fogón y ahí estemos inhalando el humo. Entonces va a hacer que nuestros pulmones se llenen de ese humo y con el tiempo, con los años, se va a convertir así, en tipo negro, incluso más negro todavía. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para respirar, silbido al respirar, presión en el pecho, exceso de mucosidad en los pulmones. Es por eso, ¿no? La dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque habiendo tanto moco en los pulmones, no vamos a poder ni tosear y tampoco no vamos a poder ni respirar, ¿no? ¿Qué más va a haber? Infecciones respiratorias frecuentes. Las personas que tienen o sufren de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a estar de manera consecuente, ya sea con una faringitis, ya sea con una rinitis, van a estar en ese proceso. ¿Qué más? Existe también debilidad, fatiga, pérdida de peso, hinchazón de las extremidades inferiores, cianosis. ¿Qué quiere decir? Que la coloración de los labios se van a volver medios azulados, ¿ya? Estas personas también tienen una tos con flema. Muchas veces esa flema puede ser media amarillenta, hasta pues se puede hacer verde, ¿ya? Como les decía, esta enfermedad puede resultar mortal, ¿ya? Las complicaciones o la causa principal del EPOC es el tabaquismo, como les dije, que aumenta las probabilidades de sufrir bronquitis crónica, inflamación de los bronquios y hasta un enfisema. ¿Qué es el enfisema? Destrucción de los vasos sanguíneos de los pulmones y tanto de los alveolos, las cuales pueden derivar en esta enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Ya? Entonces tomemos nota, por favor, hay que tener bastante cuidado. Al mínimo síntoma, vale la recomendación, al mínimo síntoma, por favor, avisarnos o comunicar al personal de salud, ya sea al área de seguridad, en caso puedan presentar ustedes algún tipo de enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son las medidas preventivas de control? 1. Cubrirse la boca al toser o estornudar, por favor. Usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias y botarlas a la basura después de su uso. Lavarse las manos con bastante agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados. ¿Qué más? Guardar reposo en caso esta persona no tenga una enfermedad respiratoria. Obviamente un aislamiento, ¿para qué? Para evitar el contagio. Otro, desinfección de sitios comunes. Es muy importante que nosotros, por ejemplo, en el traslado de personal, es importante la limpieza y desinfección del vehículo o de las zonas de alto nivel de contacto, ¿no? Por eso es que nosotros siempre exigimos la limpieza y desinfección de los vehículos. Entonces, dentro de ello están obviamente los asientos, ¿no? ¿Qué más? Vacunarse. ¿Es importante vacunarse? Claro que sí, es muy importante. Existe la vacuna de la influenza y de la neumococo, más aún en esta temporada de invierno. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, o pregunta, me la hacen llegar. Eh, Solo sería eso todo por ahora. Gracias.